Los secretos de la vida. Capítulo 1. La gran tortuga caguama. Desolado, caluroso, relajante. El mar de Cortés y su inmensidad, acompañado del viento provocador que reclama un lugar en el ciclo de la vida. Pelícanos, fragatas, gaviotas y el águila pescadora merodeando las sombras de contornos irregulares que se mueven al vaivén rítmico del mar. Con la mirada fija, esperan el momento preciso para el atracón. Sonora y el mar de Cortés acurrucan a Bahía de Quino, cuya única y kilométrica calle corre paralela al azul bicolor del mar y el cielo sonorense. En Bahía de Quino, el tiempo, si llega a correr, transcurre lentamente. Aquí, la prisa se tomó unas vacaciones largas y se le ha olvidado regresar. Mucha calma, pero aquí, para sobrevivir, hay que luchar. La competencia es feroz. Solo pocos tienen oportunidad en los mejores bancos de pescado. Los de pargo son los más cotizados, junto con los de jurel, bonito, dorado, sardina y anchoveta. Mencionó Maclovio la tortuga sabia, la más vieja de la colonia, aquella encargada, naturalmente, de transmitir los conocimientos ancestrales a los más jóvenes, de generación en generación. Como es tan lenta, ha visto reflexiva lo que pasa a su alrededor. Se ha tomado el tiempo para acumular todo: experiencias buenas y malas, felicidad y tristeza, peligro y épocas de calma, decisiones que afectan a todos o a nadie y, por supuesto, numerosas historias. Y son estas las más solicitadas. Cuando Maclovio dice cuentan que todos contienen la respiración, algo maravilloso surgirá del aliento cansado de la enorme tortuga caguama. ¿Por qué los pargos son tan solicitados?, preguntó somnolienta una gaviota de 3 semanas de salida del cascarón. El pargo, el dorado, el bonito, el jurel, la sardina, nos los disputamos con los humanos. Y en esta zona hay muchos pargos. Su carne es de un sabor profundo y nos permite crecer grandes y fuertes. Maclovio se detuvo, suspirando. Nosotros lo comemos salado, recién salido del agua. Para los humanos es una comida muy común en estos lares. Lo cocinan al calor del fuego. Dicen que es frito o zarandeado, junto con esos vegetales y hierbas olorosas. Lo cierto es que nosotros solo tomamos lo que necesitamos, y ellos muchos. Maclovio empezó lentamente a esconder la cabeza en su caparazón. Tienen herramientas monstruosas y gigantescas para atraparlos. Si los humanos los quieren, no se dan por vencidos fácilmente. Han creado esos artefactos para asegurar que obtienen lo que buscan. Finalmente, guardó silencio. Todos los jóvenes alumnos suspiran con sentimientos de impotencia y frustración. Esa no era una historia nueva, como no lo era tampoco aquella de los jóvenes pelícanos que quedaron atrapados en una marea de basura. Otro producto humano. Nadie los pudo rescatar. Sus patas se atascaron con botes de plástico y otros desechos. La colonia entera se organizó para intentar salvarlos. Fue imposible. No se les volvió a ver. Se fueron con la marea. Desde entonces, los padres advierten a las pequeñas aves sobre los peligros de alejarse de la playa en busca del brillo de lo desconocido, de emociones nuevas e intensas. La atracción a todo aquello que hacen los humanos parece irresistible para los pequeños curiosos e inexpertos. «Esa no me gusta, Maclovio», gimió un pequeño pelícano que apenas cambiaba las plumas de recién nacido. «Me da miedo en las noches y no me deja dormir».
Con sus alas se cubrió los ojos, dejando a la vista sus nuevas plumas blancas y semigrises. Ya, 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 dijo Maclovio en tono conciliador. Hoy no los traje aquí para empezar la semana con agobio. Ya tendrán toda su vida adulta para esos temas y otras varias preocupaciones. Muchas plumas se movieron con regocijo. Se veía tan lejano eso de ser adulto y agobiarse con sus problemas que lo mejor era no pensar en ello. El momento llegaría, estuvieran preparados o no. Maclovio aclaró su garganta. Cada día que pasaba le costaba más trabajo hablar. Ya ni se diga presentarse puntualmente a la roca desde la cual preparaba a las jóvenes aves para las nuevas aventuras que vivirían. Entendiendo su gran responsabilidad y, aunque le dolían sus cansadas aletas, llegaba siempre con buen ánimo a platicar de eso que sabe, de la vida entre el mar y el desierto, del calor que agobia, de la falta de agua para beber, del saguaro, de los seris y de él mismo, la tortuga, como protagonista de historias ligadas a las raíces de estas tierras. Tan pronto despunta el sol, Isla Alcatraz, frente a Bahía de Quino, queda bañada de temblorosos rayos solares que penetran lentamente la bruma que trajo el mar, hasta dejar sentir toda la fuerza de su calor. Este es su sitio de encuentro. Muy temprano, por la mañana, cientos de alas ruidosas se acercan a la isla, desde diferentes direcciones. Gaviotas, pelícanos, fragatas, águilas pescadoras acompañan a sus polluelos al punto de reunión. La gran roca situada en la soledad de la playa dorada, a la vista del mar azul que la baña. Los cangrejos de la zona ya están acostumbrados a la multitud que se reúne. Hábilmente se esconden para no servir de alimento fortuito a los plumíferos. Ninguno está dispuesto a hacer un apetitoso desayuno, aunque siempre puede haber alguno que se descuide. ¡Qué paisaje! No hay lugar mejor para retosar temprano e iniciar la jornada. El día despunta y el calor es una sedosa cobertura que anima a los pequeñines a iniciar su aprendizaje. Cuentan que los primeros pobladores trajeron al saguaro para reverdecer el desierto. No podrían vivir sin él en estas tierras áridas, calurosas. Pero no fueron los humanos. Lo más probable es que fuera... «No sé de qué me hablas. Yo no conozco al saguaro», gimió con frustración una cría de águila. Maclovio rió ligeramente. Todavía no se concentran en identificar lo que les rodea, pensó con alegría. ¿Les falta tanto por descubrir? El saguaro es la sombra que nos acompaña en los días calurosos, murmuró tímidamente una pequeña águila de nombre Coyoco. Es capaz de calmar nuestra sed en los momentos de agobio. Proporciona una casa a muchos de nosotros, expresó con aire de sabelotodo Six, la fragata joven más hermosa de la colonia. Le da color al desierto. Sus puntas se salpican de blanco por las hermosas flores que se abren en el frío de la noche, continuó Maclovio. Solo por pocas horas hasta el atardecer, en el mes de mayo o de junio, y se cierran después para siempre. Mientras las flores se encuentran mostrando su inigualable belleza, llegan los murciélagos de nariz larga a paladear el néctar que éstas les ofrecen. Su gran olfato les permite llegar a ellas en la negrura de la noche. El silencio se apoderó del grupo. Los murciélagos no eran muy amigables. A ninguno de ellos les caían bien. No se les podía ver, pero sí se alcanzaba a escuchar su aletear nocturno y causaban temor entre los pequeños. Más de 30 soles después aparecen sus frutos rojizos. No hay sabor más dulce ni más apreciado por todas las especies vivas del desierto. Miraba a sus alumnos con divertido entusiasmo. Los murciélagos realizan un gran trabajo. Comen tantos y tantos insectos y plagas de las plantas que ayudan a mantener un equilibrio. Los que se alimentan de las frutas dispersan las semillas, haciendo posible la vida. Nuevos saguaros continuarán coloreando el paisaje.
Todo lo que dicen me suena conocido, pero todavía no sé cuál es el saguaro, indicó la cría de águila. Maclovio, sonriendo, les pide a todos cerrar sus ojos. Imaginen un gigante, alto, muy alto y tan fuerte como la marea durante la tormenta, con unos poderosos brazos que lo rodean. Es verde, como la vida, y está armado con muchas espinas duras y rígidas que van marcando caminos desde abajo hasta arriba. Todos los pequeños alumnos se estremecían de emoción ante la descripción de Maclovio. Cuando la lluvia cae furiosa acompañada de destellos luminosos, estos imponentes gigantes van resguardando en su interior cada gota del preciado líquido. Recogen tanta agua que sus cuerpos largos y gigantescos se transforman, se inflan, se engrosan. Gracias a ello pueden sobrevivir el intenso calor que a todos nos alenta y entorpece. Mientras hablaba, Maclovio recuperaba de su memoria las historias humanas sobre el saguaro. Sabía de los grupos que viven en los desiertos, como los Tahoe-na-Autum, el pueblo del desierto, y los Kamkaag, la gente, como se llaman a sí mismos, aunque los yaquis los nombraron seris. Cuentan a sus hijos y a los hijos de sus hijos que fue la tortuga la encargada de plantar el saguaro, el cactus gigante del desierto, por lo que ella, y solo ella, es su natural guardiana. Por supuesto, las historias hablaban de su prima, la tortuga del desierto. Maclovio sabía también que los seris contaban a sus hijos y a los hijos de sus hijos que los primeros habitantes de la tierra fueron imponentes gigantes que se convirtieron en cirios verdosos que ahora habitaban y daban color al desierto, proporcionando caza a muchos animales y ayudando a calmar la sed a todo aquel que lo necesitara. Los cirios del desierto eran los saguaros, los cactus originarios de la vida, donde todo lo que les rodea empezó. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sé de quién hablas!, gritó emocionada la cría de águila. Hay un saguaro cerca de nuestro nido. Mi madre puede pasar horas enteras en su punta buscando una presa. A modo de disculpa agregó: somos muchos y tenemos que comer. Saliendo apresuradamente de sus recuerdos, Maclovio la consoló. Es el ciclo de la vida, no tienes nada de qué avergonzarte. En fin, como les iba diciendo, cuentan que los primeros pobladores veneraron al saguaro que embellecía el desierto. Lo necesitaban para vivir en estas tierras áridas, calurosas. Se dice que fueron las tortugas del desierto quienes lograron generar vida, donde no la había. Trajeron al saguaro y son, desde entonces, sus guardianes. ¿Esas tortugas eran tan grandes como tú?, le inquirió Coyoco. Yo soy una tortuga caguama. Mis aletas sirven para nadar. Vivo en el mar. Aquellas de las que les hablo son tortugas del desierto. Sobreviven en un clima inhóspito que solo les permite tener alimentos por cortos periodos durante el año y disponen de agua muy ocasionalmente. Por eso pasan gran parte de su tiempo bajo tierra, en agujeros que ellas cavan con sus poderosas patas. Tú tienes aletas y nadas muy rápido. Eres enorme y comes cangrejos. ¿Y qué más?, murmuró Coyoco. Eres sabia, todo lo sabes. Una sonrisa apareció involuntariamente en su arrugada cara. Maclovio tenía muchas historias que contarles sobre la vida de las caguamas. Podría decirles que las tortugas marinas son más antiguas que los dinosaurios y que habían logrado sobrevivir los cambios más violentos del mundo que vivimos. Relajadas, nadaron y vieron cómo el planeta cambiaba frente a sus ojos. También tendría que decirles que las tortugas marinas son reptiles que se adaptaron a la vida en el mar hace más de 100 millones de lunas, transformando sus patas en aletas para convertirse en potentes e inigualables nadadoras. Mientras las aletas delanteras las impulsan, las traseras funcionan como timón que les permite maniobrar dentro del agua.
Solo las hembras siempre regresan al mismo lugar en que nacieron para depositar en un nido de arena que ellas cavan cientos de huevos redondos y blancos como la luna. 60 o 70 lunas más tarde, todas las pequeñas tortugas que nacen se dirigen instintivamente al mar. Muchas de ellas no sobrevivirán, pero eso ya no lo podría contar. Sus alumnos eran todavía muy pequeños, y aunque la muerte los acecha a cada momento, siempre es mejor dejar que sean sus padres quienes los alerten y los prevengan. Los pequeños alumnos mueven sus alas nerviosos. Su maestro parece estar lejos, muy lejos, y no lo pueden alcanzar. Maclovio dejó de divagar y miró con ternura al pequeño Coyoco. ¿Eso piensas de mí? ¿Soy grande, rápida y sabia? Se aclaró la garganta y continuó. Me puedes ver nacer, pero difícilmente me verás morir. Eso es cierto. Gozo de una larga vida. Muchas cosas pasan a mi alrededor durante todo ese tiempo. Observo, reflexiono y aprendo. Tengo buena memoria. He viajado mucho. Y, le dijo sonriendo, lo cierto es que cada día me canso más rápido. Ahora sí, ya estoy viejo. Los pequeños lo miraron con aprensión. Esos eran temas de adultos, no para ellos. Piensan que ser viejo solo le pasa a algunos. Además lo ven como algo muy lejano. El tiempo pasa rápidamente cuando hay tanto que contar. Los graznidos, chillidos y el tamborileo de un grupo de madres que se acercaban a Isla Alcatraz los puso a todos de regreso en la realidad. Era hora de comer y practicar las diferentes técnicas de pesca. Ellas alertaban sobre un banco de arenques que deambulaba por la zona. Los pequeños, sin pensarlo, ni adiós dijeron, batieron sus alas y siguieron las voces de alerta para darse el merecido festín. Capítulo 2. La desaparición de Maclovio. Isla Alcatraz era nuevamente una acuarela del amanecer sonorense. Como todos los días, con los primeros rayos del sol, los pequeños llegaron puntuales. Pero la roca se mantuvo ahí, sola, sin nadie que la ocupara. Soles y lunas siguieron pasando y Maclovio no regresó. La voz de alarma ya había corrido, pero nadie lo había visto. Se organizaron patrullas de reconocimiento por aire y al ras del agua. No había noticias de la gran caguama. En los jóvenes rostros de los alumnos impacientes se adivinaba la angustia de no saber de su maestro, de la vieja tortuga que se había convertido en su punto de referencia. Maclovio, la gran tortuga caguama, que tenía la capacidad de unirlos a todos, sin importar el ave de que se tratara. Maclovio, quien siempre hablaba de lo importante y grandioso del hecho de que todos sus alumnos fueran diferentes. La diferencia es buena. La diferencia nos complementa. Imagínense qué aburrido que todos fuéramos iguales. No me imagino a nadie más intrépido que al águila pescadora, ni a nadie más elegante que la fragata. Y así podría seguir con cada uno de ustedes. Maclovio se aclaraba la garganta siempre en este punto, para anunciar que venía lo mejor, su propio aprendizaje. Mejor será que aprendamos a respetar las diferencias que existen entre nosotros. Lo que nos va a unir a todos, lo que nos va a permitir aprender a vivir juntos, es respetar nuestras diferencias. Miraba a sus alumnos directamente a los ojos, para darle importancia a sus palabras, y continuaba. Pero esto difícilmente podrán entenderlo solo porque yo se los diga. El verdadero aprendizaje está en el día a día, cuando tengan que convivir y ponerse de acuerdo, trabajar juntos. Después de tanta palabrería, suelta uno de sus chistes preferidos. ¿Cuál es el pollo más bonito? Los miraba retador. ¡Pues yo! Todos los pequeños se relajaban y empezaban a graznar, a chillar, a tamborilear, reventando de emoción. Ya habían pasado muchos interminables días y Maclovio no estaba de regreso. No había nadie que pudiera continuar con la educación de los plumíferos que habitaban en esta porción del mar de Cortés. Las madres de los pequeños los seguían llevando rutinariamente a Isla Alcatraz, sin saber bien a bien qué hacer. Ya se habían llamado
a un concilio entre las aves de la zona para discutir la desaparición del buen Maclovio. Juntas tendrían que decidir qué hacer en adelante. Coyoco, la pequeña águila pescadora, estuvo inquieta toda la mañana. No entendía a los adultos. Sosni, un simpático pelícano bebé, lo miraba embelesado. Ya para esta joven edad, Coyoco tenía unas hermosas plumas moteadas y unas finas garras en cada pata que le daban un aire de seguridad y altivez. Era diferente al resto de las aves. No entiendo y no entiendo. ¿Qué tienen que discutir los adultos?, murmuraba Coyoco casi para sí. ¡Ay, bobo! ¿Qué van a hacer con nuestra educación? ¿No es obvio?, respondió aburrida Six, la fragata sabelotodo y más hermosa de la colonia. A veces pienso que te crees que la vida solo da vueltas en torno a ti. Lo obvio, y más que obvio, es la preocupación de Coyoco. ¿Por qué no están buscando a Maclovio? Les preocupa el futuro. Pues a nosotros nos preocupa el presente. ¿Cierto, Coyoco? ¿En dónde está Maclovio?, parloteó aceleradamente Sinel, una hermosa gaviota joven y atrabancada. Con una mirada de fuego, Six, la sabelotodo y hermosa fragata, quiso fulminar a Sinel, la joven y atrabancada gaviota. Pero no le funcionó. Coyoco, la pequeña águila pescadora, estaba interviniendo. Eso es exactamente lo que ronda en mi cabeza. ¿Por qué no hacen más para encontrar a Maclovio? ¿No pudo haber desaparecido así porque sí? Deben encontrarse pistas. Alguien debió verla. Alguien debe saber algo. No podemos abandonar a Maclovio. Él nunca nos hubiera abandonado. ¿O sí? Volvió a bajar la voz como si hablara solo consigo. ¿Quién sino él nos puede hablar de los secretos del mar, o del desierto, o de los humanos? ¿Cómo podremos enterarnos del origen de la vida y de todo lo que nos rodea? A ver tú, Six, ¿cuántas tortugas caguama andan por ahí esperando para educarnos en las artes de la vida? Six lo miró petulante. Sabía que Coyoco tenía razón, pero no podía dar su brazo a torcer tan fácilmente. Sosni, el joven pelícano, inocente y cariñoso, lo miraba con los ojos muy abiertos, con el miedo a lo desconocido reflejado en ellos. ¿Qué vamos a hacer, Coyoco? Has dado en el clavo, Sosni. ¿Qué vamos a hacer es el asunto principal? Los adultos van a hablar del futuro. Nosotros vamos a hablar de cómo encontrar a Maclovio. ¿Nosotros? ¿De qué hablas? ¿Por qué me incluyes?, preguntó aceleradamente Six. Porque estás aquí con todos nosotros, y seguro, con lo vanidosa que eres, no querrás perderte la acción, murmuró distraída Sinel, ya concentrándose en lo que podría estar sugiriendo Coyoco. El plan es sencillo. Tenemos que encontrar a Maclovio. Sé que vas a preguntar cómo, Six. Le está dando vueltas al asunto. Debemos pensar como tortuga. Ahora sí ya te volviste loco, de remate. ¿Pensar como tortuga? Si no sabemos mucho sobre ellas, solo lo que nos ha contado Maclovio, intervino explosivamente Six. El silencio y la tensión acompañaban a los jóvenes amigos. Nadie se atrevió a emitir sonido alguno que interrumpiera las cavilaciones de Coyoco sobre el tema. Pues por una vez hablas con razón, sí. Necesitamos saber más sobre la tortuga, dijo volviendo a cerrar el pico. La pregunta clave vuelve a ser, ¿cómo? Nadie más en la colonia sabe tanto como Maclovio. Por eso hemos ido a aprender de la vida y sus cosas con él. Así lo hicieron nuestros padres y antes los padres de ellos. Todas estas reflexiones solo llevaban a Sosni a inquietarse aún más. Hacía gestos con su cara, movía el pico, emitía suaves gruñidos y marchaba sobre sus pisadas. Se detuvo violentamente y casi pierde el paso. Ya lo sé, ya sé quién puede ayudarnos a saber de las tortugas, soltó sin más el pequeño pelícano. Maclovio lo dijo alguna vez. ¿Quiénes aman profundamente a las tortugas? Las respetan. La tortuga forma parte del origen de la vida y de todo lo que nos rodea. Es la guardiana del saguaro y puede observar con calma y detenimiento lo que pasa a su alrededor. ¿Quién puede amar a una tortuga tanto como nosotros? Six lo miraba haciendo viscos.
Sinel se sorprendió ante la vehemencia de las palabras de Sosni. Solo Coyoko lo escrutaba atento. ¡Por supuesto! Sabía la respuesta. Era más que evidente. Maclovio se los había dicho constantemente. Solo entre los seris podrían encontrar la clave, o al menos más pistas, para dar con el paradero de Maclovio. Sinel pareció leer los pensamientos de Coyoko. Con un hilo de voz dijo: Los humanos, los seris. Pudo ver el terror en los ojos de Six y cierto orgullo en la actitud de Sosni, que había dado con la respuesta correcta. Todos entendemos que ello implica un gran problema, acercarse a los humanos, y un gran peligro, calló Coyoko, y empezó a moverse de un lado a otro con más energía sobre sus huellas. No importa el riesgo, yo estoy decidido. Maclovio no es solo la tortuga sabia que nos cuenta historias, es uno de nosotros. No podemos dejarlo atrás, ni en el olvido. Decidido. Iré a buscarlo, sentenció con firmeza, mirando a sus amigos en forma de reto. Sinel, que vivía enamorada de Coyoko desde que lo conoció, se solidarizó de inmediato. Iré contigo, murmuró orgullosa ante la mirada de cariño que le dirigió la joven águila pescadora. Entre ellos existía un lazo irrompible de complicidad y solidaridad. Uno siempre confiaba en el otro y viceversa. Aceptaban esa situación como un hecho natural de la vida, algo que era así y no había vuelta de hoja. Caminaban juntos en las buenas y en las malas. Six los miraba con los ojos desorbitados, como se mira lo que no se comprende. Por supuesto que quería a Maclovio, pero ella era práctica. Ante hechos irremediables hay que aceptar, sin cuestionar, que la vida sigue. Unos llegan y otros se van. Por supuesto, siempre está de por medio la amistad, formar parte de un grupo. Six cavilaba entre muchas preocupaciones. Sosni, quien todavía no salía de su asombro, ya que le había dado la respuesta correcta a su admirado Coyoko, tardó en darse cuenta de la importante misión que tenían frente a ellos y de las implicaciones. Empezó a dudar. Coyoko se le acercó y, colocando su ala sobre la cabeza emplumada, sonrió. Querido amigo, nunca te pediría que hicieras algo contra tu voluntad o sobre lo que no te sintieras seguro. Si decides no ir, lo entenderé perfectamente y no me molestaré por ello. Cuando regreses seguiremos tan amigos como siempre. Y lo mismo va para ti, Six. Los verdaderos amigos deben respetar las decisiones de los demás. ¿Acaso no fue esa una de las enseñanzas de Maclovio? El silencio sepulcral llegó hasta el soleado rincón en el que retozaban los amigos. Ninguno se miraba. Dejaban que libremente decidieran qué era lo mejor para cada uno de ellos, sin presiones de ningún tipo, ni una mirada, ni un gesto, ni nada. Después de un largo rato, que pareció una eternidad, todos al mismo tiempo empezaron a hablar. Capítulo 3. La fuerza de voluntad. La neblina matinal, preludio de un día verdaderamente caluroso, cubría el mar de Cortés. Bahía de Quino estaba sumergida en esa densa bruma que anunciaba un largo y tedioso día. Tan pronto se disipara la cobija neblinosa, el escaso viento y el sol ardiente harían su trabajo agobiador. Las aves, que todavía no se ponían de acuerdo en relación al tema Maclovio, volverían a depositar a sus pequeños en Isla Alcatraz para seguir la inconclusa discusión del día anterior. Coyoko, Six, Sinel y Sosni llegaron puntuales a su espacio de playa favorito, ese que los mantenía alejados de las demás aves jóvenes. Apenas se miraron. Jugando animadamente, se alejaron por la playa en dirección contraria a donde se encontraban los demás. Nadie les prestó atención. Cada quien estaba concentrado en sus propios asuntos. Nada más estuvieron fuera de vista. Sin mediar palabra, iniciaron el vuelo. Lo discutieron muy cuidadosamente el día anterior. Su destino era Punta Chueca. Todos sabían que ahí se concentraba uno de los últimos grupos seri de la región. Este lugar estaba lejos de Bahía de Quino, pero no tanto para que no pudieran ir y regresar ese mismo día. Lo sabían gracias a las historias de Maclovio y también a las pláticas de sus padres sobre el lugar y de cómo llegar a él. Coyoko era el guía
y los seguían animosos sus 3 amigos. Tenían que concentrarse en llegar lo más pronto posible para regresar a Isla Alcatraz antes de que alguien los extrañara, sobre todo sus padres. Frente a sus ojos iban apareciendo paisajes tan irreales como hermosos, en los que el azul del mar de Cortés se mostraba en todo su esplendor. Nunca habían dejado Bahía de Quino. Era su primera gran aventura. Tuvieron que parar algunas veces para descansar. Todavía eran pequeños y no estaban acostumbrados a tan largas distancias. Gracias a las enseñanzas de Maclovio, fue el saguaro quien les proporcionó el agua necesaria para hidratarse y seguir su camino. Esos gigantes majestuosos salpicaban el desierto con un color verdoso y le proporcionaban un abrazo acogedor. Los seris sobrevivían en una de las regiones más áridas y calurosas. Llegar a ellos sería el mayor reto que tendrían los amigos a lo largo de su vida. Así lo entendieron, así lo pactaron. Todos estuvieron de acuerdo. Recordaban las promesas hechas mientras volaban bajo el calor furioso, sin viento que soplara, sin atisbo de una sombra que les diera abrigo. Solo el saguaro, majestuoso e imponente, parecía acompañarlos en la misión que cambiaría para siempre sus vidas. Pasaba el tiempo lentamente, bajo el sol inclemente. Llegaron al punto de perder el aprecio por el hermoso paisaje que se mostraba ante ellos, con cada centímetro que avanzaban. Sosni había guardado en su gran bocaza un tanto de agua y provisiones saladas, anchovetas, para mantenerse ocupado durante el trayecto. Six pensaba en cómo proteger sus hermosas alas de los largos brazos del sol que parecían rodearla, abrazarla y casi quemarla. Sinel seguía firme su camino, con la mirada puesta en el horizonte y de reojo vistazos en Coyolco. Y esta pequeña águila solo tenía en la cabeza a Maclovio y se concentraba en urdir un plan para encontrar a la vieja tortuga. La primera parte era llegar a Punta Chueca, y ya estaban en camino. ¿Qué hacer cuando estuvieran ahí? Era el gran dilema. El plan había comenzado muy bien, pero se concentraron en escapar a la vigilancia materna y planear las rutas posibles hacia Punta Chueca, mas no en lo que vendría después. Como buenas aves jóvenes les ganó el arrebato, la impulsividad. Nunca pensaron que les tomaría tanto tiempo llegar a su destino. Era tan lejos, estaba tan caluroso. Cansados y hartos del agobiante clima, se cobijaron en la débil sombra que proyectaba un gran saguaro. Picotearon su carnoso cuerpo en busca de agua. Maclovio les había dicho cómo hacerlo. Les pareció una eternidad. Sentían tan pesadas las alas, los ojos resecos y saturados de arena del camino. Nunca habían estado tan lejos del mar. ¿Por qué no se les ocurrió seguir el camino de la costa? Después de una larga discusión, la decisión más inteligente, según Six, era seguir el rastro que dejaban las potentes máquinas que transportaban a los humanos al mundo secreto de los seris. Six era la sabelotodo del grupo, así que nadie objetó. Se sentían arrepentidos, pero no había vuelta atrás. O seguían o no podrían cumplir su cometido, y eso no estaba entre sus planes. Era muy difícil aceptar que fallaban en su intento por desvelar el misterio de la ausencia de Maclovio. Ninguno de ellos se atrevería a sugerir, siquiera, que estaban equivocados y que todo había sido un gran error desde el principio. Animados por Coyolco, los amigos retomaron su arduo camino. Las huellas de las potentes máquinas humanas parecían burlarse de ellos mientras les mostraban por dónde seguir. Horas y horas, un tiempo infinito que pasó hasta que vieron signos de vida. Un águila los observó celosamente desde la punta de un saguaro, al tiempo que otra más se paraba sobre sus alas, y otra más llegaba, también a detenerse sobre la segunda, creando una pirámide de plumíferos de aspecto amenazante. ¡Ya lo siento! ¡Sí! ¡Siento el aire del mar!, gritó Sinelbo, loca de alegría. Animados por una nueva sensación, empezaron a aletear con más fuerza. ¡Los veo! ¡Son refugios para los humanos! ¡Hemos llegado!, les dijo Coyolco,
mientras seguía con furia descontrolada el camino hacia la playa. Sin dudarlo un momento, todos se zambulleron. Nadie se movía. Solo dejaban que el refrescante líquido salado, tan común en sus vidas, los relajara con su frescura y sus delicados movimientos. Coyoko no pudo aguantar más, y golpeando el agua con su ala, salpicó a Sinel, que plácidamente había escondido la cabeza entre las suyas. Se desata una guerra sin bando, todos contra todos. Ni siquiera Six se quejó, como lo hubiera hecho en otro momento. Participó. Ahora, a comer, que muero de hambre, les dijo Sosni después de un rato. Coyoko alzó el vuelo en busca de alguna mancha que se moviera vertiginosamente entre las corrientes del mar. Todos siguieron su ejemplo, manteniéndose juntos. Al encontrar su objetivo, se abalanzaron en picada. Coyoko con la boca abierta y las garras por delante. Six haciendo elegantes piruetas. Sinel con menos gracia y el pico abierto, pero haciendo esfuerzos por alcanzar a sus amigos. Solo Sosni cayó de panzazo, como acostumbran los pelícanos que con su divertida torpeza se abalanzan sobre su presa. Habiendo saciado sus necesidades básicas, se dirigieron nuevamente a la playa. El sol estaba en el cenit. No tenían mucho tiempo más. Debían actuar. Capítulo 4. Encontrar a la caguama. Un grupo de gaviotas adultas los miraba con asombro, a lo lejos, murmurando. Varios pelícanos apostados en el otro lado de la orilla tampoco quitaban la vista a los pequeños. No miren, ignórenlos, solo nos quieren hacer sentir incómodos. Murmuran y murmuran como si hubiéramos hecho algo malo, exclamó Coyoko. Los adultos siempre juzgan, no saben nada de nada, completó Sinel, restándole importancia. Ya, a lo que venimos. Lo primero que debemos hacer es acercarnos a los humanos. Necesitamos escuchar lo que saben de las caguamas. Vamos a dividirnos. Sosni vendrá conmigo. Y ustedes dos tendrán que trabajar en equipo, les dijo mirándolas con firmeza. Los ojos de sus jóvenes amigas se abrieron desorbitados. Ninguna de ellas podía creer lo que acababan de escuchar. No eran lo que se dice cercanas, nunca lo habían sido. Estaban en el mismo grupo por el cariño que ambas le tenían a Coyoko y a Sosni. Trabajar juntas no era una tarea atractiva. Pero no tenía sentido discutir con Coyoko. Esa pequeña águila, cuando estaba decidida, estaba decidida. Nos vemos en un rato en este mismo lugar. Y sin cruzar más palabras, la joven águila y el fiel y cariñoso pelícano se elevaron vertiginosamente, estampando sus siluetas en el firmamento. Six y Sinel tardaron en reaccionar. ¡Hey! No me caes bien, lo sabes. Estamos aquí por Maclovio, ¿no? Dijo Sinel tratando de aparentar indiferencia. Eso es obvio. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, mencionó Six con su aire de sabelotodo. Volemos hacia la derecha. No pudo terminar. Sinel la interrumpió. Hacia esa parte de la playa donde vimos muchos adornos. Pequeñas casas de ramas con techos de hojas verdes y brillosas, adornadas con conchas marinas y listones de colores. Y sin decir más, comenzó su vuelo. Six, molesta porque le hubiera ganado, se elevó rápidamente detrás de ella. Volaron juntas, siempre tratando de imponerse una a la otra. ¿Cómo se hace más difícil la búsqueda de Maclovio cuando dos no se llevan bien? Algunas aves de la zona estaban retozando al lado de las canoas de pesca que empezaban a llegar, cargadas de jureles y anchovetas. Unas cuantas tenazas se asomaban entre las redes. Los hombres del grupo habían salido tan temprano, cuando el día todavía estaba en brumas, y ahora regresaban con grandes expectativas, lo que podrían ganar con la venta de todo esto. Con sus gritos y cantos anunciaban la llegada de la abundancia. Cerca del pequeño embarcadero, donde una buena parte de la comunidad se reunía para ayudar a descargar las canoas de madera, se encontraban las pequeñas chozas humanas, decoradas, con techos de ramas y hojas del arbusto del torote prieto, planta sagrada, y sin muros fijos, pero sí con tiras de las que colgaban conchas grandes, conchas chicas, caracoles, vértebras de serpiente y tiburón, semillas, fibras, maderas y listones multicolores.
Cobijadas por su sombra, un grupo de mujeres seri se encontraba enfrascada en varias tareas. Platicaban sin prisa y sostenían una discusión que parecía importante. Sinel y Six se acercaron con cautela. Sabían de los peligros de encontrarse tan cerca de los humanos, aunque retumbaban en sus cabezas las enseñanzas de Maclovio sobre los seres y su amor a la naturaleza. Las pequeñas del grupo fueron las que vieron a Sinel y a Six merodeando, pero no las molestaron, no hicieron nada para delatar su presencia. Volvieron a quedar absortas en las palabras hipnóticas de una tejedora de cestas. Su voz sonaba serena, sabia. Era la más anciana del grupo y tejía una cesta enorme, una corita, creando diseños que nacían de su inexpresivo rostro, manipulando formas que inventaba según su práctica y su experiencia. La técnica le fue enseñada por su madre y por la madre de su madre. Con sus hábiles manos que se movían mecánicamente, trenzaba la fibra del torote prieto, la planta sagrada de los seris. Relataba cuentos antiguos, trenzaba la fibra, hablaba de la vida, trenzaba colores, contaba sus sueños. Al final, trenzaba su historia con cada movimiento de sus manos y la fibra del arbusto de torote prieto. Esta fibra era muy difícil de usar y ya trenzada no se podía desbaratar. ¿No es así toda la vida? De sus ojos parecían desbordar imágenes fantásticas, con su hablar suave, rítmico y profundo, como las arrugas de su cara, iba dando forma a la gran canasta que festejaba la fertilidad y la abundancia. La gente nos volveremos hacia el sol, hacia la tierra, hacia el agua para celebrar la vida y su ciclo que se repite. Después de la luz brillante llega la profunda oscuridad, después regresa la luz y luego la oscuridad, eso que llaman día y noche, y después es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso la gente sabemos que todo será posible otra vez. Dejó de hablar y solo se escuchaba el roce de sus manos trabajando. Había mujeres de todas las edades, tan jóvenes como las mismas Sinel y Six, tan adultas como las hermanas y madres que habían dejado atrás, lejos, muy lejos, tanto tiempo atrás en Bahía de Quino. La nostalgia invadió sus plumíferos cuerpos ante la escena de genuina armonía, esa en la que se comparten los secretos más íntimos, sin decir palabras. Solo la quietud del mar llegaba hasta sus oídos. Los ojos curiosos de las mujeres seri se mantenían atentos al meditado trabajar de la anciana. Todas habían caído bajo el influjo de los movimientos rítmicos de la tejedora de coritas. Sinel, con un rápido movimiento, se alejó del lugar. Era tal el embrujo del momento que ni siquiera Six notó su ausencia. Aleteando y aguzando la mirada, Sinel buscaba con desesperación a Coyoko. Esto era lo que necesitaban, era la forma de saber más sobre las tortugas caguamas. Sinel abrió el pico y dejó escapar un graznido de desesperación. No encontró respuesta. El resto de las aves de la zona se empezaba a poner alerta ante el aviso de lo desconocido. No podían identificar si se trataba de peligro, solo se mantenían en tensión. Sinel no paró de elevar al infinito su graznido y de recorrer de cabo a rabo Punta Chueca. Se detuvo cansada. No llegaba la respuesta que anhelaba. A lo lejos, desde la isla que asomaba en el horizonte, vio una mancha pequeña que crecía acompañada de un aleteo furioso. Coyoko y Sosni se acercaban llenos de angustia. ¿Estás bien? ¿Dónde está Six? ¡Contesta!, gritaba Coyoko, aún sin acercarse completamente a Sinel. ¡La encontramos!, balbuceó Sinel. ¿A Maclovio? ¿Encontraron a Maclovio?, gritó Coyoko sin dar crédito a lo que decía la joven gaviota. No, por supuesto que no, mencionó con suavidad Sinel. Sabía que la respuesta impactaría a su amigo, pero antes de llegar a la mirada de reproche de Coyoko, parloteó. Pero ya sabemos cómo obtener la información para encontrar a Maclovio. Six está con ella.
Sin esperar un minuto más, ni siquiera para que sus amigos respiraran normalmente, empezó a volar de regreso hacia la tejedora de Cohoritas, la tejedora de la historia de los Ceres. Con seguridad, pero en absoluto silencio, se posó a un lado de la choza. Los demás pequeños la siguieron. Six se sorprendió al encontrar a Coyoco a su lado. La anciana de las arrugas profundas seguía en silencio. Solo se escuchaba el roce de sus manos y la fibra del arbusto del torote prieto tejiendo sus historias de vida. Como manantial del que fluye el agua fresca, la voz de la tejedora acarició el silencio solo por unos cuantos momentos más, y sonó para recordarles que estaban ahí preparando la fiesta para la gran tortuga. Las plumas se les erizaron. Coyoco, Six, Sinel y Sosni no pudieron sentir mayor emoción. Va a hablar de la gran tortuga. Tiene que ser de la caguama, como Maclovio. Capítulo 5. Los Ceres y la gran tortuga. La gente sabemos que hace muchas lunas, tantas y tantas que es difícil recordarlas, solo existía el mar, el cielo y los animales del mar. Los animales se reunieron para formar la tierra. En silencio, la tejedora de Coritas acariciaba sus recuerdos. Tenían que llegar al fondo del mar. Necesitaban un poco de arena de la profundidad para que la tierra pudiera existir. Todos lo intentaron, pero por más que hicieron el esfuerzo de tocar el fondo, nadie lo consiguió. Nuevamente el silencio, la pausa necesaria. Uno de los animales marinos más grandes e imponentes también lo iba a intentar. La tortuga caguama macho. Se sumergió y después de eso pasaron muchas lunas y otras más, y no volvió a aparecer. Con su hablar pausado, obligaba a las otras mujeres a esperar, aunque estuvieran muriendo de curiosidad. Los demás animales esperaban con ansiedad, pero la caguama no aparecía. Le tomó mucho regresar a la superficie, de una luna llena hasta que llegó la otra. Les contó de cómo había tocado el fondo y tomó un puñado de arena, pero con el esfuerzo por regresar la había perdido toda. Encontró solo una poca encajada en sus uñas. No necesitaron más, porque de ahí es que existió la tierra. Coyoco, Sinel, Six y Sosni escuchaban atentos, también embrujados por el hablar cansado y profundo de la tejedora. Mientras el silencio los invadía, todos seguían petrificados. La tarde iba agregando nuevos colores al cielo. Rayos rojizos, naranjas, amarillos se mezclaban para darle lentamente la bienvenida a la oscuridad. Con el próximo sol, todo será posible otra vez, anunció la tejedora con su voz profunda. Se levantó y se marchó. Detrás de ella, las demás. Los amigos se quedaron quietos. Mejor pasar desapercibidos. Solo una de las niñas más pequeñas les guiñó un ojo mientras desaparecía detrás de las faldas de su madre. ¿Eso es todo?, preguntó Six, emitiendo a la vez un gritillo de angustia. La historia fue fabulosa, como si hubiéramos estado escuchando a Maclovio hablar, pero los viejos y sus historias pueden ser fabulosos. Estoy de acuerdo, murmuró Coyoco. ¡No me interrumpas, Coyoco!, lo miró furibunda Six. Pero ya es de noche y no tenemos nada para encontrar a Maclovio. Dejamos nuestras casas hace muchas horas, toda una eternidad para cruzar el desierto y llegar a este pequeño pueblo olvidado del resto de los humanos. Caminaba angustiada de un lado a otro. Calculamos que hoy mismo, antes del atardecer, podríamos estar de regreso y... No es así, terminó la frase Sosni con un dejo de tristeza en la voz. Six sollozaba desconsolada, mientras Sosni se apretujaba a ella, como queriendo darle consuelo y que ella lo consolara. Sinel no se atrevía a mirar a Coyoco. Por primera vez estaba de acuerdo con la sabelotodo. La pequeña águila pescadora no sabía qué hacer.
Por primera vez no tenía la respuesta adecuada. Últimamente creía tener la razón sobre todo lo que hacía o decía. Últimamente veía a sus padres con recelo cuando le aconsejaban que fuera cuidadosa o prudente, que viera lo que les sucedía a otros cuando tomaban decisiones atrabancadas, para aprender de los errores. Pero Coyoko respondía: «Eso no me va a pasar a mí. Son exageraciones». Por supuesto que nadie vive en cabeza ajena. Eso les decía una y otra vez Maclovio. Muchas veces tienen que vivir sus propias experiencias, sus propios fracasos, sus propios éxitos, los sabores y sinsabores de la vida para aprender a vivir. Pero también tenían que saber escuchar y no dejar de lado todo lo que dicen los adultos. Ellos también fueron jóvenes alguna vez. Ahora Coyoko, que había convencido a sus amigos para esta gran aventura, no encontraba la salida conveniente para todos. Estaban lejos de casa, sin refugio, hambrientos y temerosos del resultado final. ¿Los estarían buscando en Bahía de Quino? ¿Pensarían que la marea de basura se los había llevado? ¿Volverían a ver a sus padres, a sus hermanos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? Todas las palabras que seguramente les causarían pesadillas, que sería lo menos grave si lograban regresar a casa sanos y salvos. La tensión aumentaba a cada segundo. El sonido relajante del mar llegaba, pero no lograba calmar las angustias y preocupaciones de las pequeñas aves. Nadie dijo nada, nadie quería decir nada. 4 corazones latían sin freno, creando una música mística que solo podría existir en Punta Chueca. Pero los pequeños no lo sabían, ni siquiera lo sospechaban. De pronto, tensó todas las plumas de su cuerpo. Parecía lista para atrapar una presa. Su porte altivo, la mirada fija, ni un solo movimiento. Coyoko había detectado algo. Los demás se quedaron tan quietos como pudieron, ni emitieron un solo ruido. Casi no respiraban. Coyoko salió de su refugio, veloz. Aunque la oscuridad era inquietante para las pequeñas aves diurnas, la luna iluminaba el cielo, dejando al descubierto los secretos de la noche. Ellos habían estado en una pequeña choza humana, y al salir en busca de Coyoko se encontraron rodeados por muchas otras chozas, todas con techos de rama y hojas del arbusto del torote prieto, la planta sagrada, y todas decoradas con tiras de las que colgaban conchas grandes y chicas, caracoles, vértebras de serpiente y tiburón, semillas, fibras, maderas, listones multicolores, todas alegres, vestidas de fiesta. Solo una destacaba por ser más pequeña. Su techo, con hojas del torote prieto, protegía algo muy oscuro en su interior. No pudieron acercarse. El miedo los paralizó. Capítulo 6. El destino de los seris y la caguama. Solo Coyoko había escuchado el gemido. Agudizando sus sentidos, alerta pero muerto de miedo, fue acercándose lentamente a la choza más pequeña. De ella nacían sus temores. Nadie lo siguió. Un chillido estremeció la quietud nocturna. Las pequeñas aves temblaron de terror sobresaltadas. Después todo volvió a ser rutinariamente silencioso, con el arrullo del mar de fondo. El tiempo pasaba lentamente y Coyoko no aparecía. Todos seguían paralizados, mudos. Un aleteo les puso en estado de alerta. Coyoko llegó a toda velocidad batiendo furiosamente sus alas. «Maclovio se muere», murmuró con mucho dolor. «Maclovio se muere». Su voz ya no era fuerte, solo un murmullo que se balanceaba con el mar. Sinel le cruzó un ala por la cabeza. «¡Reacciona, Coyoko! ¿De qué hablas?» Coyoko la miró con sorpresa después del golpe, pero reaccionó. «Maclovio está ahí, en la choza. Se está muriendo. Casi no puede hablar. Respira muy lentamente. No me ha reconocido», murmuraba desolado Coyoko.
En un santiamén, los amigos se encontraban rodeando a su maestro. «Maclovio, despierta», los zarandeaban. «Maclovio, venimos a salvarte», le susurraban. Maclovio no respondió. Seguía emitiendo el gemido lastimero que llevó a Coyoko hasta su morada. Desalentados, los amigos se sentaron entre sus grandes aletas a llorar en silencio. No había nada que hacer. Lo habían encontrado. Maclovio vivía, pero no les respondía. Nuevamente la realidad les golpeaba la cara. Habían fallado. La tristeza fue el preludio del cansancio. Todos cayeron dormidos rodeando a la gran caguama, proporcionándole calor y cariño. La oscuridad, el cansancio y la profunda tristeza lograron un efecto sedante que los envolvió. A pesar del miedo que los mantuvo agitados y frustrados durante la tarde, ninguno tuvo pesadillas. Los ruidos de la mañana hicieron eco en la pequeña choza. Las más escandalosas eran las gaviotas. Reclamaban su derecho de estancia en la arena a los pelícanos que no mostraban signo de congoja. Donde hay pelícanos, hay gaviotas, y donde hay gaviotas, sin duda, hay un estruendo. Las canoas habían salido temprano. Los humanos se hicieron a la mar antes de despuntar el sol. Ruidos de pasos, inminente peligro, se oyeron alrededor de la choza. Los pequeños plumíferos se pusieron en alerta de un salto. Sin encontrar un lugar donde ocultarse, decidieron salir volando a toda carrera. El grupo de mujeres que los sorprendió saliendo apresuradamente creyó que era un augurio, uno bueno. Murmuraron, se organizaron y empezaron a moverse con cautela. A la pequeña choza que protegía a Maclovio de las inclemencias del sol que quema a lo largo del día, le quitaron el techo de hojas de arbusto del torote prieto. Los amigos se habían detenido no muy lejos para observar el ritual. Estaban horrorizados. Sentían que en sus patas había estado la posibilidad de salvar a su amado maestro. Y ahora que estaba en manos de los humanos, esos seres tan llenos de ira que todo consumen y destruyen a su paso, lo tenían que dar por perdido. Senel colocaba su pico entre las alas de Coyoko. Prefería no ver nada. «Tranquilo, Maclovio, aquí estamos», murmuraba desolada la pequeña águila pescadora. Sosni sollozaba tapándose los ojos con las plumas, mientras Six observaba con fiereza los rostros de los humanos reunidos en torno a Maclovio. En ellos no había enojo, ni emociones de maldad que pudieran delatar lo que le iban a hacer a la caguama. Sonrisas, un hablar risueño, como si cantaran, y un alegre caminar hasta que se sentaron junto a Maclovio, sosteniendo conchas grandes con líquidos de colores llamativos. Aunque todavía en clase Maclovio no había alcanzado a enseñarles todos los nombres que los humanos le ponían a las cosas, Six, la hermosa fragata sabelotodo, recordaba el del color rojo, el verde, el azul, el blanco, el amarillo. Un no sé qué la impulsó a elevar su vuelo y con cuidado posarse lo más cerca del grupo de mujeres que rodeaban a Maclovio. Movía sus patas con sigilio para que no notaran su presencia y ella pudiera escuchar. Era una fiesta, una verdadera fiesta de colores. Las más grandes del grupo, incluida la tejedora de coritas, se abalanzaron con veneración sobre la vieja tortuga caguama. Espíritu que creas, espíritu que das vida, espíritu milenario. La gente, sabemos que por ti, al celebrarte, todo será posible otra vez. Algunas mujeres emitieron un sonido armónico, un canto de vida y esperanza, con los dedos, con plumas de aves. Todos los colores estaban siendo estampados en su caparazón. Puntos, líneas, parecían vestir a la gran caguama para una fiesta de gala, donde ella era la invitada de honor. La tejedora de coritas volvía a hacerse presente con los sonidos hipnóticos que surgían pausadamente de su boca. Estamos de fiesta. La gran caguama nos trae la abundancia. Este es el tercer día de nuestra celebración. Mañana, en el cuarto día,
Este espíritu creador definirá su futuro y el nuestro. Volvió a su impenetrable silencio para seguir la tarea de venerar a la caguama adornándola. Un rato después murmuró: el azul significa el mar, su morada, su vida y la nuestra. Otra mujer se dejó escuchar: el blanco es la suerte, lo que la atrae. La tejedora remató diciendo: el rojo es la muerte, todos llegamos y a todos abraza. Las demás mujeres seris tenían una gran concha marina repleta de agua de mar que reflejaba sus rasgos. En este impensable espejo natural podían observarse para delinear en sus rostros líneas que remataban con puntos de distintos colores. Unas cruzaban sobre las mejillas, otras sobre la nariz y otras pasaban por debajo de los ojos. Usaban los mismos colores con que vestían el caparazón de Maclovio. Eran los diseños para los días de fiesta, para los días de la abundancia. Tenían otros según sus necesidades o deseos, pero este era el tercer día de fiesta y debían acompañar a la caguama en su festejo, que al final era la fiesta de todos los seris. Cuando terminaron, todas se fueron por diferentes rumbos. La tejedora de coritas se sentó a la sombra de una choza para dejar que la magia de la fibra del torote prieto fluyera entre sus dedos para crear. Otras se fueron a los refugios humanos, desde las que surgían aromas enigmáticos que anunciaban un gran festín. Ese era el momento preciso. Podían acercarse a Maclovio.